Primero vamos a traer la traducción al español más correcta del hebreo. Y al ver las diferencias con las Biblias cristianas vamos a remarcar dónde está el error en el sentido de los versículos. El tema comienza con Isaías capítulo 52, versículo 13. He aquí que será prosperado mi siervo, engrandecido y exaltado, y muy en alto. Así comienza todo el párrafo que trata del siervo sufriente, diciendo, he aquí mi siervo. Inmediatamente deduce el cristianismo que se refiere al Mesías, prometido por los profetas. Sabemos que el Mesías es siervo de Dios, pero no es el único a quien se le llama siervo, pues cada rey y profeta también es llamado siervo. Sin embargo, en la profecía específicamente de este capítulo 53 de Isaías, el cristianismo no ha considerado, como hemos podido ver la clase pasada, el contexto que tiene este capítulo. Y allí reside el principal error entonces en la interpretación de esta sección. Este tema lo vamos a seguir desarrollando. Vemos aquí que el siervo del cual todos estos capítulos hablan se trata de Israel, el cual es llamado en lenguaje singular a manera metafórica, como si se tratase de un individuo. Sin embargo, hay momentos en que el libro de Isaías, el pueblo de Israel está hablando y Dios le está respondiendo, teniendo un lenguaje semejante al cantar de los cantares, en donde a veces el esposo habla y la esposa le responde. Es por ello que en el capítulo 49, verso 3 de Isaías dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Aquí habla, como habíamos visto, claramente de Israel. Y dichos cambios de persona en las profecías, al igual que en el libro de Cantar de los Cantares, son una base importante para comprender muchos textos bíblicos. En muchas oportunidades, el lenguaje de las profecías bíblicas tiene estos cambios, en las cuales, aunque es Dios principalmente quien está hablando su mensaje, a veces también habla el profeta y a veces toda una nación, y solamente por medio de la transmisión oral del pueblo judío, recibida del propio autor del libro, en este caso Isaías, es que podemos comprender correctamente la escritura. Vamos a trasladarnos un poco antes de llegar a la sección del siervo sufriente para tener una visión más completa del tema, como una introducción a esta clase. Llegamos al capítulo 52:7, que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aquí comienza la profecía a hablar del momento de la redención de Israel cuando sea librado de todos sus enemigos. En el versículo 12 dice, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Hashem irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Es decir, Dios reunirá a todo Israel de nuevo, a las tribus perdidas, y vendrá entonces toda la redención para el pueblo. En este contexto, dice a continuación, en el versículo 13, he aquí que será prosperado mi siervo, engrandecido y exaltado, y muy en alto. Es decir, será prosperado Israel mi siervo en aquel día de la redención, como dice en otra profecía, en Isaías, por ejemplo, capítulo 2, verso 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Hashem como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Baruch Hashem. Volviendo al capítulo 52, dice a continuación en el verso 14, cómo se asombraron de ti muchos, pues fue corrompida su apariencia de un varón y su figura más que la de los hijos de los hombres. Aquí la profecía habla acerca del pasado y dice, Israel, ¿cómo es que fuiste objeto de asombro a todas las naciones? Pues has pasado tantas aflicciones que tu apariencia fue como la de un hombre desfigurado. Y en el verso siguiente vuelve al futuro, al tiempo futuro, al momento de la redención, y dice, el verso 15, así estremecerá él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque lo que nunca le fue contado verán, y lo que no escucharon entenderán. Es decir,
Israel, así como antes cuando estabas oprimido asombraste a todos con tu gran sufrimiento, igualmente cuando seas redimido asombrarás a todas las naciones, y los gobernantes cerrarán sus bocas y no hablarán mal de ti, ya que verán algo que nunca les fue contado, es decir, verán a Israel libre de todos sus enemigos y exaltado entre las naciones, y entenderán lo que jamás habían oído, ya que comprenderán que el camino verdadero de Dios estaba en la fe hebrea, la fe judía. Como un ejemplo para comprender mejor esta parte, traigamos el caso de un hombre muy pobre que llegó a ser rico. Y una vez, estando en la cima de su riqueza, le dicen: «Oh, pero qué pobre eras, que todos los que te veían sentían lástima por ti, mas ahora ellos mismos te saludan y te respetan». Por ello está escrito acerca del futuro de Israel en Isaías 49:23: «Reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra se postrarán, y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Hashem, que no se avergonzarán los que esperan en mí». Hermoso pasaje de la Escritura. Ahora sí entramos de lleno al capítulo 53. El verso 1 dice: «¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y el brazo de Hashem, ¿sobre quién se ha manifestado?». Según la transmisión oral, este versículo es lo que las naciones del mundo dirán cuando ellos mismos tengan que anunciar que Israel llegó a ser libre y a estar en alto cuando llegue el Mashiach. Las naciones gentiles, especialmente los enemigos de Israel y del Eterno, reconocerán pasmados lo que de otra forma no podrían creer. Las naciones anunciarán y ellas mismas se dirán unas a otras: ¿alguien nos va a creer esto? Y otros se preguntarán: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Hashem? ¿Sobre los judíos? No lo podemos creer. En Isaías 52:15 nos dice explícitamente que se trata de las naciones del mundo. Es a las naciones gentiles a quienes Isaías 53 les adjudica el estar expresando esta sorpresa. Podemos también ver en el profeta Miqueas, capítulo 7, versículo del 12 al 17, que habla también de este asombro de las naciones cuando el pueblo judío va a florecer nuevamente en la era mesiánica. En Isaías y a lo largo de las Escrituras, el término «el brazo de Dios» se refiere a la redención física de los judíos de la opresión de las otras naciones. Podemos ver ejemplos, por ejemplo en Isaías 52, 8 al 12, 63, 12, Deuteronomio 4, 34 y 7, 19. Vamos a ver lo que dice el verso 2 y 3 de Isaías, continuando con este estudio. «Y subió como el renuevo delante de él y como la raíz de tierra seca. No tenía figura ni hermosura, y lo vimos, mas sin apariencia para deleitarnos. Despreciado y detenido por los hombres, varón de dolores, y lo conocían enfermo, y como de quien se oculta el rostro, fue despreciado y no lo consideramos». Así dicen las naciones: subió como el renuevo esta nación que era una nación despreciada. Esto es semejante a la profecía anterior en Isaías 49:7. Así ha dicho Hashem, Redentor de Israel, el santo suyo: al despreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y se postrarán por causa de Hashem, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Esto quiere decir que en un principio las naciones que oprimieron a Israel verán el resurgimiento de ella y se postrarán ante Hashem. Israel es llamado también aquí el despreciado de alma, el abominado de las naciones, de igual manera que en el versículo que estamos estudiando. Ahora el profeta menciona lo que en el pasado han dicho las naciones durante todos estos siglos. Versículo 4 y versículo 5. «Ciertamente nuestras enfermedades Él lleva, y nuestros dolores los soporta, y nosotros lo hemos considerado plagado, golpeado por Dios y afligido. Y Él está herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por sus heridas fuimos curados». Estos versículos traen un resumen
de lo que usualmente las naciones solían decir acerca de los judíos en todas las épocas. Pues cuando veían a los judíos en bajeza, decían: aunque nosotros somos pecadores, sin embargo miren cómo sufre Israel siempre. Son ellos quienes reciben nuestras enfermedades y dolores. Pues Dios los desprecia tanto que todo el castigo que nosotros deberíamos recibir se los carga a ellos, y ellos la soportan. Israel lleva y soporta todas nuestras aflicciones. El lenguaje del versículo está en presente, no está en pasado, y dice claramente: Él lleva, Él soporta, Él está herido. Las naciones dicen: para nosotros Israel es quien tiene las plagas, las heridas, y es aplastado por nuestras iniquidades, es decir, es aplastado por nuestra maldad, que consiste en siempre aplastarlo y oprimirlo. Para que nosotros las naciones gocemos de paz, Israel debe ser castigado y sufrir, y así cuando Dios los castiga, nos da paz y prosperidad a nosotros, y gracias a sus heridas, nosotros somos curados. Por ello dice: fue despreciado y no lo consideramos. ¿Y acaso nunca escuchaste alguna vez de alguna persona que los judíos sufren porque mataron a Cristo? ¿Nunca escuchaste toda clase de cosas negativas acerca de Israel, tanto a nivel religioso como social? Estamos acostumbrados a escuchar mucho de esto, ¿verdad? Mientras que las naciones habían creído que el siervo, que Israel, estaba siendo sometido al justo castigo divino para sus pecados, ahora se dan cuenta que los sufrimientos del siervo provienen de las acciones y los pecados de las naciones. Vamos a continuar ahora en el verso 6. Ya que la profecía hablaba del futuro día en que las naciones verán a Israel muy en alto, por ello los versículos nos contaron cómo las naciones por mucho tiempo consideraban a Israel como una nación desechada por Dios. Sin embargo, ahora en este versículo vuelve al tiempo futuro, cuando las naciones reconocerán y ahora ellas dirán o dicen: todos nosotros como rebaño erramos, cada uno por su camino se volvió, y Hashem hizo recaer en él la iniquidad de todos nosotros. Lo que quieren decir las naciones es: ahora que nos damos cuenta de nuestro error, que abandonamos a nuestro Creador y erramos en todas las idolatrías y todo el materialismo, nos avergonzamos de haber andado por nuestro camino, pues ahora vemos que Israel sufría, porque Dios lo castigaba por sus propios pecados y nos utilizó a nosotros para castigarlo. Pues ya que andábamos en iniquidad, hizo recaer toda nuestra maldad sobre Israel para castigarles. Y Hashem hizo recaer en él la iniquidad de todos nosotros. Claramente habíamos visto en la clase pasada que Israel tuvo que padecer, tuvo que sufrir para expiar sus propias iniquidades y poder de esa manera ser perdonado y retornar a su tierra en su momento. El verso 7 continúa: fue oprimido y él se humilló, y no abriría su boca. Como cordero al matadero fue llevado, y como oveja ante sus trasquiladores enmudeció, y no abriría su boca. También, paralelamente a esto, fue escrito en Salmos 44:22, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Aquí vemos que se refieren ambos versículos a Israel, solo que el lenguaje en Isaías es en singular ya desde el capítulo 40. ¿Sí? Tenga en cuenta que en el capítulo anterior, el 52, se dice que Israel ha sido oprimido y llevado cautivo sin causa. Un tema similar se desarrolla entonces en el Salmo 44, en el que el rey David habla de la fidelidad de Israel, incluso frente a la opresión de las demás naciones, y describe a Israel como ovejas al matadero en medio de las naciones que son infieles al Eterno. El verso 8 dice: de la opresión y del juicio fue tomado, y a su generación ¿quién la contará? Pues fue cortado de la tierra de los vivientes, de la transgresión de mi pueblo los plagó. El pueblo de Israel fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, exiliado de la tierra de Israel, la cual es la tierra santa, llamada también tierra de los vivientes. Y las naciones que los exiliaron, como por ejemplo los babilonios o los romanos, se afligirán al saber que fueron los causantes de dicho exilio, y por ello dicen: de la transgresión de mi pueblo los plagó. Es decir, Dios utilizó la maldad de las naciones
para castigar a Israel. Y note aquí que en hebreo está en plural esta última parte donde dice los plagó, como diciendo envió plagas sobre ellos. Pero en las Biblias cristianas lo dice en singular, dice fue herido, y es un error realmente de traducción. En el verso 9 dice, y dio con los malvados su sepultura y con el rico en sus muertes, porque no hizo violencia ni engaño en su boca. En las Biblias cristianas dice con los ricos en su muerte, en singular. Sin embargo, en hebreo dice sus muertes, con los ricos en sus muertes, en plural, refiriéndose a muchos, es decir, al pueblo entero. Así como también se refiere a las varias formas en que dieron muerte al pueblo judío, como por ejemplo ser quemados, estrangulados, apedreados, etc. A partir de este versículo es el profeta quien habla acerca del pueblo de Israel. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 37, verso 11 al 14, a los hijos de Israel se les describe como cortados, y Dios promete abrir sus tumbas y llevar a Israel de nuevo a su propia tierra. Ahí podemos encontrar un ejemplo también de lo mismo. Nuevamente podemos ver el plural aquí, y dispuso con los impíos su sepultura y con los ricos en sus muertes. Bien, en el verso 10, y Hashem deseó aplastarlo haciéndole padecer. Cuando pusiere por culpa su alma verá simiente. Alargará los días y la voluntad de Hashem en su mano prosperará. O sea que cuando Israel aceptase su culpa y se arrepintiese, verá simiente como está escrito en Deuteronomio 30, versículo 5. Y te hará volver Hashem tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y alargará los días, como está escrito en Zacarías 8:4, así ha dicho Hashem de los ejércitos. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de los días. La palabra hebrea semilla que aparece aquí, que se utiliza en este verso, siempre se refiere a los descendientes físicos en las Escrituras. Otros ejemplos que podemos encontrar de lo mismo en Génesis 12:7, 15:13, 46:6 y en Éxodo 28:43, acerca de la simiente. Ahora habla Hashem, el Creador, acerca de Israel en el verso 11, y dice, y del esfuerzo de su alma verá, se saciará, en su conocimiento justificará a mi siervo justo a la multitud, pues sus iniquidades él soportaría. Finalmente, en la era mesiánica, Israel verá el esfuerzo de su alma al soportar los castigos de Dios. Y en el conocimiento de la Torá, Israel podrá justificar a los inocentes de entre las naciones, porque las iniquidades de las naciones ha soportado durante muchas generaciones. Dice claramente que él no dice que va a justificar a muchos, sino que él hará lo justo para muchos. Isaías 53:12, por tanto repartiré para él en las multitudes y con los poderosos repartirá despojo, puesto que afligió hasta la muerte su alma y con los transgresores fue contado. Y él el pecado de muchos llevó y por los transgresores intercedió. Israel será premiado con riquezas, con bendiciones, sin que le falte nada, ya que supo aceptar cuando Dios los castigaba y era contado con los malhechores, a pesar que no eran culpables de lo que se les acusaba. Igualmente ellos sabían que por haber pecado ante Dios, en algún otro pecado, Él les estaba castigando, y por ello, aunque injustamente eran acusados, aceptaron su castigo. A través de los años, Israel llevó el pecado de muchos, fue acusado injustamente, negado a un juicio justo, fue frecuentemente contado con los pecadores, con los peores. En varias oportunidades fueron acusados incluso por la Iglesia Católica de matar y beber la sangre humana en la fiesta de Pascua, de practicar la brujería y todo tipo de acusaciones falsas. Sin embargo, en medio de toda esa persecución, Israel intercedió por los transgresores, que son aquellas naciones que los oprimieron, como dice Jeremías 29:7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar.
y rogad por ella a Hashem, porque en su paz tendréis vosotros paz. Debemos entender que Dios es justo y que Él castiga tanto al pueblo de Israel como a las naciones si es que merecen castigo. Sin embargo, existe un odio hacia Israel idéntico al odio de Esab por su hermano Jacob. Por ello es que durante siglos creció el antisemitismo y ello provocó la persecución constante del pueblo de Israel. Por ese motivo es que esta profecía viene aquí para enseñarnos que a pesar que Dios ha permitido muchos sufrimientos en su pueblo, luego los levantará del polvo y les dará su recompensa. A quien no es del pueblo de Israel y ha andado correctamente delante de Dios, entonces Dios tiene su recompensa también para él, y si anduvo en el camino del mal, igualmente tendrá su castigo, su sanción. Cuando esta profecía habla de las naciones, se refiere exclusivamente a todos aquellos que oprimieron a Israel y lo odiaron, y no respetaron lo que dijo Dios a Abraham: benditos los que te bendijeren, y al que te maldiga, maldeciré. Considera entonces las variantes en el texto de singular a plural, considera también el contexto de los capítulos que están antes del capítulo 53 y considera que existe ya una explicación oral de miles de años de esta sección del profeta Isaías. Eso es para poder comprender bien el sentido de lo que se está hablando. Ahora bien, hemos visto que este pasaje no se refiere al Mashiach y no es la misión del Mashiach pasar un momento de humillación y torturas, ni tampoco morir para llevar los pecados del mundo. No se ve en estos versículos de Isaías que nada acerca de lo que se relata en los evangelios, ni una muerte en la cruz. Y a pesar que ya hemos aclarado que todo este pasaje de Isaías, aunque habla en singular, ese es el lenguaje de la profecía y se refiere a Israel, aún así analicemos algunos versículos para comprobar que incluso si se tratase de una persona, no podría referirse a Jesús, ni a su muerte narrada en los evangelios. Por ejemplo, veamos el versículo 3. Despreciado y detenido por los hombres, varón de dolores, y lo conocían enfermo, y como de quien se oculta el rostro, fue despreciado y no lo consideramos. Dice el original en hebreo, lo conocían enfermo. Con respecto a Jesús, no se lo conocía enfermo. Y lo que cuentan que padeció lo sufrió en un día solo y no por mucho tiempo, como lo que aquí está manifestando este versículo. Y nosotros lo hemos considerado plagado también, dice. Lo hemos considerado plagado. El lenguaje del versículo habla como de un hombre que lleva una enfermedad y una plaga, y que lo lleva siempre con él, cosa que no ocurrió con Jesús. Sin embargo, siempre se echaba la culpa a los judíos cuando aparecía alguna plaga en Europa antigua. Ciertamente nuestras enfermedades Él lleva y nuestros dolores los soporta. Todo esto está dicho en presente y no está dicho en pasado, como en el caso de la Biblia cristiana. Y esto señala que se trata de la condición de una persona que lleva aflicciones continuamente. El verso 7 dice, oprimido, y él se humilló, y no abriría su boca, como cordero al matadero fue llevado, y como oveja ante sus trasquiladores se enmudeció, y no abriría su boca. Sin embargo, mientras Jesús era llevado a morir, habló en varias oportunidades, y hasta le dijo al sumo sacerdote, al Cohen Gadol, ¿por qué me golpeas? Vemos que Jesús sí abrió su boca. Igualmente, a Pilatos le dijo, no tendrías poder sobre mí si no se lo hubieses dado desde arriba. En el verso 9 dice, y dio con los malvados su sepultura y con el rico en sus muertes, porque no hizo violencia ni engaño en su boca. Sin embargo, se cuenta en los evangelios que Jesús fue sepultado en el sepulcro de un hombre justo, y además era un sepulcro nuevo, y el único de aquel lugar, como lo dice en Juan 19:41. Por tanto, no se puede decir que con los malvados fue sepultado Jesús. Tampoco se puede decir que con los ricos fue a morir, ya que murió entre los ladrones y no entre los ricos. Y esto sin mencionar lo que ya hemos visto, que en hebreo dice con el rico en sus muertes, refiriéndose a un pueblo y no a una persona que muere. Versículo 12, por tanto repartiré para él en las multitudes y con los poderosos repartirá despojo. ¿De qué manera se puede pensar que Dios repartirá despojo a Jesús? Si según el cristianismo Él es divino y no necesita de la prosperidad de ningún despojo. Muy bien,
Como hemos dicho antes, las Sagradas Escrituras están en hebreo y es necesario estudiarlas desde allí para comprenderlas. A la misma vez, cada libro tiene su explicación oral transmitida por el profeta, el cual es la verdadera interpretación. Pues si todos confiaran en su propia interpretación, existirían miles de explicaciones distintas de un solo versículo. Con este fundamento es que estudiamos las Escrituras. No existe la interpretación libre de cada uno, sino que existe una sola interpretación que es la recibida por la oralidad. Por otro lado, existe el llamado antisemitismo, el cual es el odio infundado y lógico hacia el pueblo de Israel, quizás basado en cierta envidia por el hecho que Dios los nombró su pueblo elegido, y por dicha razón, para algunos les resultará imposible de aceptar que Isaías 53 se refiere a Israel. Sin embargo, es necesario quitar todo tipo de antisemitismo y comprender con claridad cada asunto. Por ello, y todo lo antes dicho, vemos que doctrinalmente aquí ha existido un gran error, una mezcla de conceptos hebreos con griegos, y ha dado resultado el cristianismo que hoy conocemos. Fue cuando se inició la Iglesia Católica Romana que sucedieron todos estos cambios en la escritura debido a que ellos entendían con mente greco-romana, y bueno, eso es lo que sucedió.